Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Hola, Maggie, gracias por estar conmigo, con Matías, en nuestro primer episodio, porque el anterior fue nuestro episodio 0. ¿Cómo estás, Maggie? Súper bien, contenta, emocionada de que por fin hayamos llegado al episodio número 1 de este podcast. Y qué mejor manera de iniciar este fabuloso proyecto que con un invitado de lujo. Tenemos un invitado internacional, una persona que sabe mucho de comunicación y que nos va a acompañar a abordar un tema súper interesante hoy, que es el storytelling. El storytelling está súper de moda, es un concepto que se toca mucho por redes, por tele, por todos los medios de comunicación hablamos mucho, ¿no? Cierto es que los seres humanos nacemos y estamos acostumbrados a comunicarnos a través de historias y de ahí nace la importancia del tema. Pero antes de abordar el tema, me gustaría que compartas con nosotros, Augusto, un poquito acerca de la experiencia de nuestro invitado. Sí, claro que sí. A ver, voy a leer un poco del gran perfil que tiene Matías. Sí, Matías de profesión es periodista, ¿sí? Sin embargo, comenzó estudiando ingeniería civil industrial, algo un poco lejano, ¿no? De repente a las comunicaciones. Luego enfocó sus habilidades en la planificación estratégica, industria editorial, marketing, relaciones públicas. Matías ha desarrollado agencias de relaciones públicas en toda Latinoamérica y trabajado con más de 150 marcas globales, regionales y locales, como por ejemplo Coca-Cola, Kimberly-Clark, Unilever, Intel, Kia, Samsung, entre otros. Actualmente, Matías es cofundador de Toolbox Marketing y Comunicaciones, de Labout e integrante de Colectivo, un equipo multidisciplinario que presta servicios de marketing y comunicación a varios clientes de Latinoamérica. Pero más allá de todas las credenciales que tiene Matías, creo que vamos a escucharlo, todo lo que tiene que compartir sobre el storytelling y cómo está, pues, ayudando y cómo funciona también, ¿no? Porque a veces escuchamos muchas palabras, muchos conceptos en el día a día y no sabemos realmente para qué sirven o cómo los podemos aplicar a nuestra estrategia de comunicación. Así que demos la bienvenida a Matías. Matías, buenas tardes. Estamos grabando este podcast de tarde, así que, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Súper bien. Aquí, digo, yo vivo en Panamá, estoy de visita aquí en Bogotá y estoy súper emocionado de poder compartir con Augusto y con Maggie este rato para hablar de una de las cosas que me apasionan, de verdad, que es más que el storytelling en sí, es la comunicación y contar historias. Yo escuché mi bio y parece que he hecho harto en estos casi 18 años de carrera. Y una de las cosas que quizás me dio risa es que al principio ustedes hablan de que estudié ingeniería civil industrial. Efectivamente, estudié ingeniería civil industrial, pero yo quería ser profesor de educación física. Y nos vas a partir contando la historia de cómo así migraste la educación física a la ingeniería y a la comunicación. Es que era facilito. Yo toda la vida fui deportista. En el colegio jugaba mucho básquetbol y estaba como que en todas las selecciones. Yo me proyectaba a ser entrenador de básquetbol. Pero claramente en los 90s los papás decidían que uno quería estudiar. Me metí a estudiar ingeniería industrial. No di pie con bola, literal. Di tres pruebas de física y sucesivamente las notas fueron 1-1, 1-2, 1-3. Y cuando dejé la carrera, dije, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué es lo más cercano al deporte? Y me metí a estudiar periodismo para ser periodista deportivo y trabajar en ESPN, cosa que nunca se dio. Pero por otras cosas de la vida, literal, literal historias que uno tiene. Trabajaba en un bar, conocí a un periodista deportivo famoso, intercambiamos teléfonos en esa época porque el mail no existía. Sí, soy de la data de enviar comunicados de prensa en fax. Entonces, el tipo me dice, oye, buenísimo, ¿te gusta el periodismo deportivo? Y yo, sí, claro, yo quiero trabajar en deportes. Y al final el tipo, lo llamé la primera vez, me contestó, la segunda vez no me contestó, la tercera vez ya no me contestó. Entró mi frustración con el periodismo deportivo. Entré a un área de comunicaciones de la Armada de Chile a manejar la campaña de prevención de playa y me enamoré de las relaciones públicas y la comunicación. Y así literal, de ahí partió todo mi bagaje en comunicaciones. Y eso fue en Chile, pero luego te fuiste a trabajar en una agencia de Ecuador, ¿puede ser?
eso fue en Chile. Luego me fui ¿cómo se llama? A trabajar en una agencia de Ecuador en el 2003. Y es chistosísimo porque yo literal nunca había trabajado o sea, había hecho ciertas cosas de relaciones públicas, pero nunca había trabajado en una agencia. Nunca, no conocía ni entendía muy bien el negocio, pero en mi primera entrevista con mi jefa, que fue literal mi mentora, me pregunta como que, bueno, ¿qué opinas del negocio? Yo le dije, yo creo que usted está, el modelo de negocio está mal orientado porque ustedes están apostando a los proyectos y no a los fees. Me imagino que eso le dio vuelta en su cabeza y 2 años después que me contrataron, no, en una Navidad me dice, si yo hubiese sabido que tu examen psicológico era así, jamás te hubiese contratado. Pero bueno, pasamos de tener 4 cuentas a manejar 13, incluyendo Coca-Cola, que era nuestra cuenta más querida y más preciada, y que con Coca-Cola de verdad tuvo un aprendizaje de esos emotivos súper, súper interesante. No solo en términos de conocimiento, porque creo que Coca-Cola tiene muy claro toda esta estrategia storytelling mucho antes de que se pusiera de moda. Pero sí profesionalmente fue un desafío interesante y que me hizo aprender mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo llegas a desarrollar esta parte? Y vamos entrando al tema que nos reúne hoy. ¿Cómo llegas a desarrollar esta parte, a profesionalizar algo que hacemos naturalmente, que es el contar historias? Los comunicadores, además, estamos formados para contar historias permanentemente. Vamos, que si lo hacen los seres humanos de manera natural, los comunicadores estamos entrenados para contar historias, ¿no? ¿Cómo llegas tú al punto de profesionalizarlas para empresas, para ejecutivos, para personas en general? Creo que el axioma de Václavic es ¿cómo es? El que al final siempre comunica, así no esté comunicando, está comunicando siempre. Y eso profesionalmente uno se va dando cuenta, ojo, yo soy periodista, la mayor parte de mi carrera fue relaciones públicas, y relaciones públicas tiene algo que es que como que nosotros queremos contarle una verdad al mundo y hacer que el mundo escriba sobre esas verdades. Y es un modelo interesantísimo porque es comunicación 1.101. Es cómo yo convenzo a través de argumentos a alguien que mi historia es interesante. Y sobre eso me empiezo a dar cuenta que hay una falencia en el querer comunicar y en el querer contar una historia y finalmente hay un punto que es cuál es mi perspectiva sobre las historias. Hoy o hasta hace muy poco la gente siempre quería contar su perspectiva, que yo soy el mejor, que yo soy esto, que yo soy esto otro, que yo soy esto otro. Y hoy día tenemos un consumidor o un personaje o una audiencia que es mucho más sensata o entiende mejor que, hey, sabe distinguir entre aquello que es y aquello que parece ser. Parece que es como el gran paradigma de querer vender algo que no necesariamente me represente a mí. Y eso se volvió una filosofía de trabajo interesante y es reconectar a la persona, a la empresa, a la compañía, a la marca, con su esencia, para empezar a generar un relato que de verdad engancha a una audiencia, porque la audiencia reconoce inmediatamente aquello que es falso y se aburre inmediatamente de aquello que no le aporta valor a su vida. Yo me puedo comprar una aspirina, pero la aspirina me soluciona algo concreto. En el fondo, si yo hoy quiero desarrollar una relación, más allá de una relación de consumo, porque creo que todo hoy día está mediado hacia una relación, la mayoría de las cosas están mediadas hacia una relación de consumo. Si yo de verdad quiero desarrollar una estrategia storytelling, tengo que entender que mi audiencia es un nicho, que esa audiencia a lo mejor me compra, a lo mejor no me compra, pero irremediablemente es una audiencia que, si yo le aporto valor, me genera mucho más recordación de marca que si yo estoy constantemente en redes sociales diciéndole cómprame. Es en la generación de valor donde está la gracia del storytelling. Y el segundo tema es cómo desde esta historia yo entiendo cómo funcionan todas las herramientas para definir cuáles son las más eficientes para llevar mi mensaje. Matías,
Has mencionado cosas bien ciertas, ¿no? Sobre todo que estamos en un momento en donde los consumidores, los ciudadanos son mucho más informados, más desconfiados, ¿no? Ya no aceptan el discurso unidireccional y enfocado en básicamente o solamente en la marca, ¿no? Sin embargo, yo creo que todavía hay un gran espacio para que las marcas, las compañías, las empresas entiendan, ¿no? Que el storytelling o la narrativa corporativa o cualquier forma de comunicar hacia sus audiencias, sus públicos, no es justamente lo que la marca solamente quiere decir, sino estamos en un momento en donde incorporar pues, las expectativas de los diferentes stakeholders, más que una necesidad, es un requisito para la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces, dado eso, muchas veces se sigue, creo yo, malinterpretando, ¿no? O no dándole el lugar correcto a la palabra storytelling o la palabra o al concepto de narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo debería una empresa, una compañía, una marca, más allá de su tamaño, entender el storytelling para poder realmente generar estas relaciones valiosas con sus diversos públicos? Es una pregunta súper interesante. Creo que para los que trabajamos en esto hay una labor, o sea, hay que entender bien el contexto. Creo que estás en lo correcto sobre los ciudadanos informados. Sí están informados, pero a la vez, como que cuando yo estudié periodismo, había una máxima que decía como que cuando uno estudia periodismo, tiene un océano de conocimiento en 1 centímetro de profundidad. Entonces, más o menos pasa hoy día lo mismo con los ciudadanos. Son tipos que dicen que saben mucho, pero probablemente el conocimiento es muy bajito. Entonces, lo primero es algo que tú dijiste que es clave, es entender la comunicación no como una comunicación unidireccional. Es más, si es unidireccional no es comunicación, es tratar de influir. Y hay temas y hay conceptos que están muy prostituidos. Marketing es un concepto que está muy prostituido. Periodismo es un concepto que está muy prostituido, que tiene unas cosas que son súper interesantes de debatir. Relaciones públicas es un concepto que está sumamente prostituido. Pero en el fondo, a mí me gusta simplificar mucho las cosas, y cuando tú dices qué tiene que hacer una compañía para desarrollar storytelling, primero tiene que entender que el axioma más importante es saber escuchar. Y en el saber escuchar está realmente la fórmula del éxito del storytelling. Porque si volvemos a la gran diferencia o sea, sorry que a veces me expreso en las relaciones públicas, siendo que ha sido mi alma mater durante casi 18 años, y hice clases de relaciones públicas y de comunicación. Pero esa necesidad de tratar de influir en alguien a toda costa, que muchas veces tiene las relaciones públicas, no necesariamente comulgan con una estrategia storytelling. La estrategia storytelling tiene que partir de la base en que yo tengo que asumir una actitud mucho más colaborativa y tengo que entender que vivo en un contexto, que yo no soy el macho alfa ni el elemento dominante de ese contexto, simplemente que hago parte, y que el relato que yo estoy desarrollando es un relato que va a apoyar probablemente todo mi ejercicio, tanto de compañía como mi ejercicio comercial. Porque al final, yo no puedo tratar de convencer a alguien. A mí si hay algo que me patea profundamente es encontrarme en websites, somos la mejor empresa del mercado. Lo mejor es un término tan subjetivo que va a depender siempre de cuál va a ser la vara con que se mide. Entonces, ¿quién puede atribuirse a ser el mejor de algo si realmente no sé quién es tu competencia? Entonces, tiene aspectos tan sutiles que hay que empezar a entender que para aplicar una estrategia de storytelling, el cambio tiene que ser primero profundo entre la organización, a ser abierto, primero a escuchar, luego a generar una propuesta de valor que realmente conecte con una audiencia, y tercero, tener elementos que sean realmente accionables, porque
muchas de las críticas es, pero es que esto no vende. No vende en la medida que, uno, no tiene mensajes claros, dos, no tiene una acción a la cual yo quiero que alguien haga. Y no es véndeme, sino es conóceme, descárgame, hey, aquí te estoy, suscríbete a mi newsletter. Hay un montón de herramientas que son totalmente indispensables a la hora de querer desarrollar una estrategia de storytelling. Pero pensar en que solo una nota de prensa va a contribuir a lograr mi objetivo, creo que, o decir yo soy el mejor en esto, no es la mejor forma de poder dar un ejemplo concreto de una estrategia de storytelling, y al final la gente se queda con eso. Y entonces llega un tipo y dice, vamos a hacer una estrategia de storytelling. Ok, ¿qué va a hacer? Probablemente lo que te está vendiendo es una estrategia de pillar con esteroides, pero va para allá. O sea, si yo no logro entenderme a mí, no puedo luego salir a contarle al mundo algo que yo no creo. Y eso es la diferencia probablemente del storytelling. Storytelling tiene esto de la sensatez de yo saber que soy parte de un ecosistema y cuál es mi aporte real a mi ecosistema. Interesante lo que mencionas acerca de conectarte con la audiencia, de entender el contexto. Dicho esto, no existe una fórmula mágica, como algunos los venden, de cómo hacer storytelling, ¿cierto? Pero creo que el punto de partida, y aquí me gustaría que tú como experto nos des luces sobre ello, el punto de partida es un gran componente de verdad, de dejar de hiperbolizar, de conectarte con eso que realmente eres y entender quién eres para poder comunicarlo, ¿cierto? Esa es la clave. O sea, no hay mejor definición de lo que acabas de decir. Por eso, desde hace algunas semanas vengo pensando en esto, a propósito de lo que está pasando en Chile y un montón de podcasts que me he escuchado últimamente, en separar aquello que eres de lo que pretendes ser. O sea, yo no puedo desarrollar valor desde el pretendo ser esto, porque estoy negándome a mí mismo lo que soy. Y la gente percibe esa noción de realidad, percibe eso, hey, este man de verdad se me sale el panameño a veces, perdón. Este man, o sea, y creo que es un tema sensorial, ¿no? Es como que yo siento que este man no me está hablando con la verdad. Y cuando tengo esa duda, y me gusta probablemente el título de la conferencia de la próxima semana, esto de la incertidumbre. Hoy lo que el mundo necesita son certezas. Y yo te puedo dar certezas a ti a partir de lo que yo hago, de lo que yo cuento y de mi historia. La historia, yo no te puedo hablar de drogadicción si jamás me metí un pito de marihuana en la boca, ¿sí? Pero te puedo hablar de otras cosas, te puedo hablar de esto, porque esto es lo que yo he vivido y quiero, a partir de lo que yo he vivido, y lo hablamos con un montón de gente, poder decirte a ti, te voy a borrar 20 años de torturas con este conocimiento que te pongo a disposición para que lo puedas aplicar en tu vida. Es eso, básicamente es eso, es cómo tú te proyectas y cómo tú contribuyes desde tu óptica a que otras personas conecten contigo y te transformen en este mal llamado y prostituido concepto de influenciador, ¿sí? Porque al final yo puedo influir en un segmento pequeño, pero probablemente que dice, ok, este es el tipo que yo necesitaba escuchar porque ya me dio luces para dónde va. Pero es eso, es como que esto es darle certeza a la gente en un momento en que todos te sentimos incertidumbre. Y una de las cosas por las cuales nace uno de estas compañías o estos emprendimientos que desarrollamos, que se llama el About, es eso. Es que en el fondo, ¿cómo yo logro o cómo logramos que la gente le dé valor a su propia historia? Detrás de cada emprendimiento, detrás de cada negocio, hay un montón de historias que son súper relevantes, que quizás son más relevantes incluso que el mismo producto, pero que le da la certeza a la persona que lo que va a ver o lo que va a comprar o lo que va a consumir tiene todo un mensaje poderoso detrás.
más allá de la sostenibilidad. O sea, y casos hay infinitos. Y creo que en la mayoría de las personas seguimos gente porque nos enganchamos con su historia. Ese es el fin último del tema. Nos enganchamos con su historia y las dejamos de seguir en el momento en que la historia nos parece irrelevante. Perfecto. Matías, lo que dices me hace acordar este refrán que dice: Fray ejemplo es el mejor predicador, ¿no? Pasar de la parte discursiva a la acción, ¿no? Un poco del storytelling al story doing, ¿no? Y eso, ¿cómo incorporamos o cómo accionamos el propósito de la marca, de la empresa, y cómo lo metemos a nuestras historias para que realmente estas cuenten lo que somos y no lo que parecemos o decimos? Porque ahí hay una coherencia que nuestros usuarios o los ciudadanos se dan cuenta si es real o es ficticia, ¿no? ¿Cómo hacer encajar eso? O sea, no hay una, como dijo Maggi, no hay una fórmula mágica. Y parte del proceso es descubrir cómo poder encajar todo este propósito en algo concreto. Por ejemplo, a ver, la semana pasada teniendo una conversación con una oficina de abogados, que tú dirías, oye, abogados importantes, resonantes, esto de bufete de apellido y todo, empieza a conversar con cierta gente y te empieza a dar cuenta que más allá de la motivación comercial que pueda hacer, yo necesito que gente venga y que tome mis servicios, empiezas a darte cuenta que tras todo lo que ellos hacen, hay una motivación también pedagógica de poder explicarle a la gente ciertos aspectos que son relevantes en el tema del derecho. ¿Por qué? Porque hay una audiencia, por ejemplo, de emprendedores que no tiene idea lo importante que es el registro de marca cuando uno empieza un negocio. Entonces, ojo, puede ser un nicho muy específico, pero ahí yo estoy poniéndote todo mi conocimiento puede ser un descargable, puede ser un blog, puede ser un podcast, puede ser un montón de cosas que al final, para la hora, tú decís, a lo mejor son impagables, pero estos tipos me ayudaron a entender mucho y muy bien lo que yo necesitaba para mí. Al final, cuando uno empieza y creo que una de las claves de nosotros en el proceso es, yo no parto a ti preguntándote, no parto a ti preguntándote quién eres, por ejemplo. Eso es una sesión importante. Pero a mí lo que me interesa entender es saber quién es tu audiencia y cuáles son sus puntos de dolor. Porque al final todo mi desarrollo storytelling tiene que estar en función de aquella audiencia, no de mí. A la gente no le importa lo que yo hago. A la gente le importa que yo pueda ayudarlos. Y esa es la clave del storytelling. Encontrar esos puntos de comunión entre lo que yo hago, lo que tú necesitas, qué es lo que te puedo ofrecer, cómo resolvemos el tema. Una vez que se haya encontrado ese punto neurálgico de conexión con la audiencia, donde tú expones tu verdad, donde has construido algo que logra enganchar a esa audiencia a la que te diriges, y ya lo has contado, ¿hay alguna manera de seguir alimentando esa historia? Es decir, a ver, nosotros todo el tiempo estamos construyendo recuerdos, ¿no? Nos vamos a tomar un café y esto es un recuerdo más, un recuerdo más. Y si mantenemos viva esa relación, vamos a seguir poder contar historias. Pero ¿qué pasa con las empresas? O sea, identificamos los puntos, cumplimos con todo lo que has mencionado hace un momentito, pero ¿cómo seguir ampliando esa historia? Tiene que ver con la planeación del cómo lo cuento y sobre qué plataformas. Y ese aspecto es súper relevante. El que crea aún que la comunicación es orgánica, sigue pensando en... No voy a decir lo que iba a decir porque está mi hija por aquí cerca. Pero básicamente, una cosa es lo que yo cuento, otra cosa es cómo lo cuento, otra cosa es por dónde lo cuento, y la otra cosa es qué herramientas voy a utilizar para apoyar todo este cuento. Pero un poco entrando a esa perspectiva, May,
el fondo es que una estrategia storytelling no es un hecho concreto, ¿sí? No es la historia, sino uno tiene que desarrollar las historias a partir de qué soy, ¿sí? O qué me interesa. Y desde ahí empezar a nutrir una audiencia, no un grupo de consumidores. Te voy a poner un caso concreto para que entiendan. Hace 3 años, 2 años, que estaba como que en este mood de encontrar libros sobre storytelling porque el niño tiene una duda y entonces él no puede entender que tiene todo en la cabeza y que solo le falta escribirlo, pero bueno, él tiene que ver otros autores a ver qué dicen. Me encuentro con un tipo que se llama Donald Miller, que es uno de los gurúes del tema storytelling. Me leo su libro, empiezo a indagar, el tipo tiene montado un negociazo, tiene cursos, es como, ok, como la versión de Tony Robbins, pero en storytelling. Así es el negocio que tiene montado el tipo, ¿listo? Un curso con él cuesta $3,600 y si tú quieres tener media hora con él, pagas $900. O sea, y literal me metí en ese cuento. Él abrió una universidad online que la membresía anual costaba $246. Me hice todos los cursos y el tipo produce contenido que es abrumador. O sea, el tipo te está mandando mensajes por Instagram. El tipo, cuando tú entraste a su ¿cómo se llama? A su lista de correo, te manda todos los días algo. Entonces, hay cosas que resuenan contigo, que tú como que cuando vayas a ver el subject decís, perdón, tengo que abrir esto porque esto me interesa, y hay otras cosas que tú decís como que no. Obviamente, en ese conocer la audiencia, por eso yo pongo hincapié en que no soy yo, sino en que conozco mi audiencia. Cuando yo entiendo qué es lo que realmente requiere mi audiencia, mi estrategia de storytelling está hecha, porque ya entiendo cómo yo tengo que abordar a la gente. Ya entiendo y tengo que empezar a segmentar, ok, este tipo está en frío, este tipo está en ¿cómo se llama? Está tibio, este tipo ya, o sea, cuando la gente le hablan de storytelling, dice como, ay, sí, voy a contar tu historia. No, este es un desarrollo mucho más profundo, este es un desarrollo que parte desde la misma organización a entender que ¿qué es lo que pasa hoy? Yo mando el mensaje y viene un tipo, me comenta en Instagram y yo no le voy a contestar. Man, ¿cómo no te voy a contestar? Estoy volviendo al mismo error de siempre. Es que como que ya te capté la atención, ya consumiste lo que quiero, ya ahora lárgate. Hey, esto es una relación humana. Y esto es lo bonito que tiene el storytelling, que es lo humano de las historias. Es lo humano lo que engancha. Es aquello que yo les puedo decir, no sé, hace 3 meses que decidí ir un plan nutricional porque pesaba 24 kilos más y probablemente alguien de la audiencia te va a decir, wow, puta, yo quiero saber un poquito más de cómo lo hizo. Bueno, ahí hay un nicho de gente que te puede decir, ok, yo hice esto, yo sé que a ti te baja la ansiedad los domingos y entonces a las 6 de la tarde te pone a comer como cerdo porque viene el lunes. O sea, cuando tú entiendes lo que realmente aflige o cuáles son los puntos de dolor de tu audiencia, es cuando realmente puedes empezar a pensar qué tengo yo para ustedes, que les puedo ofrecer, que les puede ayudar a mejorar tu vida. Listo, ya. Ese es el resumen de una buena estrategia de storytelling. Ya. Después entraremos en los detalles técnicos de cómo desarrollo los mensajes claves, de cómo tengo que redactar la historia, de si la última idiotez con la que estoy rayado es perdón por mi expresividad, el nivel de estupidez que le ponen ciertas personas a su website. O sea, el website, para que entiendan, es la herramienta fundamental de cualquier estrategia de comunicación, no storytelling, de comunicación. Y muchas veces le delegamos la responsabilidad de escribir los textos al asistente del asistente del asistente. Vicio número 1, ¿cómo yo voy a transmitir lo que efectivamente hago cuando la persona que está escribiendo un texto no sabe ni entiende lo que estoy haciendo? A esto yo me dedico casi que todos los días de mi vida. Yo tengo reuniones de gente diciéndole, hey, ok, cuéntame tu historia. Ok, te escucho, los tipos empiezan a hablar en confianza, me parece interesante, oye, y aquí,
y uno empieza a escarbar y uno empieza a darse cuenta que detrás de esas historias o esas empresas hay unas historias totalmente brutales que la gente tiene que empezar a expresar, porque yo no voy a enganchar con alguien que me diga, hey, yo soy el mejor PR del mundo. Y ojo que últimamente me ha pasado de gente que te llega con un requerimiento, si es que yo escuché que tengo que pautar en Google. Eso es como que, pero ¿qué vas a pautar? No sé, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, la gente agarra la moda, y es lo que hablaba Augusto al principio, agarra la moda. Voy a hacer una estrategia de storytelling. Ajá, ¿qué quieres? Claro. No, que una estrategia de storytelling. Ajá, pero ¿qué quieres? ¿Quieres vender? ¿Quieres comunicar? ¿Quieres desarrollar una audiencia? ¿Quieres contar tu historia? Yo siempre hablo de esta metodología que nosotros usamos como que es media catársica, ¿no? Porque al final nosotros entregamos un primer texto a la gente y me ha pasado gente que te llama y te dice, yo de verdad soy y tú quedas como que, wow, sí, ya nunca me imaginé todo lo que había hecho. Y esas historias, después cuando uno desarrolla tu estrategia de storytelling, es mucho más fácil, porque ya agarraste el sentimiento y la sensación de esa persona. Y ahí está la clave. Yo creo que una estrategia de storytelling hoy día es la forma más humana de transmitir lo que uno hace, y como dijo Augusto, hay que ser consciente y consistente en la forma de actuar y en la forma de comunicar. O sea, yo no puedo decir que, no sé, amo los perros y resulta que ando maltratando a los perros en la calle. O sea, y esas inconsistencias se pagan muy caro, muy caro. Y en términos modernos de ahora, hoy te agarran cualquier cosa y te dicen, y la descontextualización de la información es como que, ay, tú dijiste esto, pero yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no. Esto se trata de ir construyendo confianza y de ir construyendo certeza. Eso es lo más importante. Así es. Matías, qué increíble, se ha pasado volando el tiempo. Y ¿Ya? estoy ¿Tan seguro que, rápido? sí, y estoy seguro que más que certezas, nos hemos quedado con más dudas y mucha curiosidad. Entonces, yo quiero comprometerte a una segunda parte para seguir hablando de narrativa corporativa, de storytelling, ¿no? Y darle mayor, compartir más experiencias con nuestra audiencia y contigo. Así que te comprometo ya desde ya a continuar esto, ¿sí? En un siguiente episodio, de repente para ver algunos accionables más para que puedan aplicar, ¿no? En sus emprendimientos, en sus marcas, ¿no? Y poder pues sacarle provecho a esta herramienta que es transversal a la publicidad, al marketing, a las relaciones públicas, a cualquier cosa de comunicación. Es que ese es el punto. O sea, estamos acostumbrados a que nos dicen, hay que hacer publicidad, y nos encasillamos en que publicidad es una cosa. Yo me acuerdo, sorry, yo sé que queda poco tiempo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de las campañas más hermosas que trabajé, la campaña La Belleza Real de Dove, era una campaña de storytelling hace 15 años. Y entonces no fue desarrollada por una agencia de publicidad, fue desarrollada por una agencia de comunicación. Entonces, como que en prostitución de ciertos conceptos, creo que nuestra gran tarea es ser pedagógicos en poder decirle a la gente, este es tu ecosistema de comunicación, aquí hay distintas formas de abordar y distintas perspectivas de abordarlas, vamos a usar la que mejor te funcione, porque, hey, este mundo es así, y entonces como que, desde mi perspectiva, estoy tan cansado de escuchar gente decir, es que yo voto la plata. No. Votas la plata probablemente porque alguien te malubicó en la perspectiva sobre la cual tenías que abordar tu tema de comunicación. Pero también tienes que estar consciente que hoy sí es necesario invertir en comunicación para poder generar réditos en el negocio. Y eso es así. Nos acostumbraron a creer como en el mito del ¿cómo se llama? Del parqueadero. Es que Steve Jobs nació en el parqueadero. Jeff Bezos empezó su negocio en el parqueadero. Ahora todo el mundo tiene que empezar su negocio en el parqueadero. No, man, son 10 tipos de 100 millones de emprendedores que han tratado de desarrollar un negocio. Entonces como que miramos todo así como que, wow,
los dioses. Hey, uno también puede ser Dios, lo que pasa es que tiene que, literal, valorar lo que ha hecho y empezar a comunicarlo para que otros también se enganchen con lo que uno hace. Y para aprender más, de verdad necesitamos que vuelvas a estar aquí con nosotros, así que te comprometemos a un segundo episodio para seguir hablando sobre estos temas que son tan importantes. Yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado hoy como primer invitado en nuestro primer podcast. Estoy muy contenta además de que hayas estado, de que hayas compartido con nosotros y ya estaremos anunciando próximamente cuándo podrías estar nuevamente por aquí. Diego, de verdad que honrado de haber sido el primer invitado de ustedes dos. Llevamos mucho tiempo hablando y de verdad que me encantó haber estado aquí. Y sí, a mí me encanta hablar de estos temas. Podemos preparar algo mucho más enfocado. Si quieren, si la gente le interesa, mande sus preguntas y vamos contestando preguntas y preparamos algo de verdad donde de pronto desde un caso no sé, o sea, hay tantas formas de trabajarlo, pero sí me parece interesante poder hacer pedagogía sobre esto, poder hablar sobre storytelling y que la gente entienda realmente lo que es storytelling y no se queden con la ¿cómo se llama? Con la creencia popular que esto es una herramienta así como pues, otra herramienta más de mercadeo que la gente tiene que utilizar. Y al final la gente está tan mareada porque le hablan de redes sociales, de storytelling, de marketing, de PR, que, hey, define. Pero gracias a ustedes dos de verdad. Gracias, que todo vaya muy bien y seguimos en contacto. Bueno. Gracias, Matías, te pasaste. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Podcast es un programa producido por Trend y Social Trends, agencias especialistas en comunicación estratégica y reputación. Si quieres ser parte de nuestra comunidad digital, visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts. Y recuerda, la comunicación está en nuestro ADN. Nunca paramos de comunicar.